Sabemos que no existe un presente sin un pasado, tal y como el cadenero mira hacia atrás para poder verificar siempre que su alcance y su rumbo sean los correctos. Y por eso nosotros también tenemos que ver los nuestros. Y si yo les preguntase en este momento, ¿cuáles son las herramientas, las acciones o las metodologías que cada uno de ustedes ha tenido en cuenta y las ha implementado en sus camaroneras para hacer que éstas sean más productivas día a día? Estoy seguro que podrán identificarlas y nombrarlas rápidamente. Y así como un pasado, no existe un presente sin un futuro. ¿Sí? Y es por eso que, siguiendo esta analogía del tiempo que puede sonar como un trabalenguas o a veces llegar a confundirnos un poco, ¿verdad? Quisiera invitarlos a pensar brevemente sobre cuáles son las mejoras o aspectos que ustedes soñarían con incorporar en sus fincas. O mejor aún, que puedan ayudar a mejorar sus procesos productivos dentro de cada una de sus fincas. Sin duda, todas las que están aquí o más coinciden con lo que ustedes han estado pensando en este momento. Sin embargo, el presente que hoy en día vivimos dentro de nuestras fincas no es el que nosotros quisiéramos o soñaríamos. Es por eso que nosotros siempre vamos a tener que estar en una búsqueda y en una lucha constante. ¿Para qué? Para hacer de nuestros procesos productivos sean más eficientes y así lograr que el cultivo del camarón sea lo más rentable posible. Es por eso que el día de hoy, junto con José Salazar y mi persona, quien les habla, Fernando González, hablaremos sobre eficiencias productivas sobre el cultivo del camarón en Centroamérica. Bien, sin duda la eficiencia nos permite avanzar, pero también nos permite poder destinar recursos para lo inesperado. Por eso hablaremos de dos temas importantes en nuestro temario de hoy en la tarde: eficiencia energética y eficiencia alimentaria. Empecemos con eficiencia energética. ¿Hace sentido ser más eficientes hablando energéticamente, sobre todo con recursos no renovables y de alto impacto o de alto costo en nuestros costos totales de la finca? Por eso, toparemos tres temas importantes al hablar de eficiencia energética, como los pueden ver aquí en pantalla. Para este camino hacia la eficiencia, nosotros tenemos que conocer qué son los indicadores, porque son los únicos que nos van a poder permitir medir a esta eficiencia. Los indicadores son herramientas de medición, ¿sí?, que nos permiten o permiten a todas las empresas poder monitorear cada uno de sus procesos y poder también identificar los errores que se van cometiendo y poderlos corregir a tiempo. Y así que esto sea una curva de aprendizaje y de crecimiento para que todas estas empresas logren ser más competitivas en el día a día. A lo largo de la actividad acuícola que vivimos en el día a día, mes a mes, año a año, hemos ido creando un sinnúmero de indicadores. Tenemos tanto indicadores productivos como económicos asociados a la productividad, que nos permiten poder tener una mejor relación de análisis y entendimiento de todos los procesos que nosotros realizamos. Y bien, ¿qué pasa con el diésel, con este recurso? ¿Cómo lo hemos medido? ¿Cómo lo hemos controlado? Sin duda, si yo les pregunto nuevamente a cada uno de ustedes cuánto es el consumo total que tienen dentro de sus camaroneras, seguramente lo saben y me pueden decir la cantidad exacta en este momento. Pero ¿cómo podemos hacer para que este recurso, toda esta cantidad de diésel, la llevemos y podamos entender su costo y su eficiencia? Por eso los invito, con un ejemplo que presentaremos a continuación, a construir un indicador eficiente para este recurso. Tenemos 10,000 galones de consumo en una finca de 100 hectáreas durante 30 días. Si nosotros dividimos los 10,000 galones
para las hectáreas y para los días, ahí es donde vamos a obtener nosotros nuestro indicador energético, que para este ejercicio nos da 3.33 galones por hectárea día. Este va a ser el indicador energético que utilizaremos para medir eficientemente a este recurso. Siguiendo el ejemplo anterior de las 100 hectáreas, pero ya enfocados en una piscina de un ciclo de 90 días, con el indicador ya mencionado de 3.33 galones por hectárea día, y a un precio total de $3.55 del galón de diésel. Si nosotros multiplicamos estos dos valores, obtenemos como resultado 11.82 de costo por hectárea día de diésel. Si lo queremos ver ya en su totalidad del ciclo, o costo total, como lo quieran llamar, multiplicamos este valor por la cantidad de días ciclo, que en este caso son los 90, y obtenemos como resultado $1,064 de costo por hectárea ciclo de diésel, ¿verdad? Entonces ya tenemos la parte económica, ya la vimos. Ahora veamos la parte productiva. Si nosotros tenemos una producción de 3,000 libras por hectárea, este costo se va a diluir en 35 centavos. Ahora, si logramos ser más eficientes productivamente hablando y de 3,000 pasamos a 5,000 libras por hectárea, este costo ya no será de 35 centavos, sino se va a diluir en 21 centavos. Es decir, vamos a ser más eficientes con el costo de este recurso. Y de ahora en adelante, cuando nosotros quisiéramos analizar o vamos a hablar de diésel, vamos a tener este indicador energético que nos va a poder tener una mejor relación y entendimiento entre costo y producción. Pasemos al segundo aspecto del temario, que son los centros de consumo. Hemos identificado dentro de la camaronera dos grandes importantes centros de consumos de diésel. El primero es la aireación o aireadores a diésel y el segundo son los equipos o los sistemas de bombeo. Para el primer centro de consumo tenemos unas buenas prácticas que tenemos que realizar dentro de las camaroneras. Primero, una limpieza general del motor y área en el que éste se encuentra y poder respetar los tiempos de mantenimiento adecuados, tanto como de cambios de aceite y de filtros. Estos filtros, podemos tener filtros de combustible y filtros de aire. Como lo pueden ver en pantalla, este último necesita una mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque estos aparatos o estos equipos se encuentran a la intemperie 24/7, están mucho más expuestos a una contaminación, entonces requieren de una mayor frecuencia de mantenimiento. También tenemos controlar el refrigerante de radiadores, ¿sí? De ser posible realizarlo con el líquido refrigerante y si no lo tenemos pues con agua dulce. Ojo, que no sea agua salada, porque se ha visto en ocasiones que han puesto agua salada y pues obviamente tenemos pérdida o daño de este equipo, ¿no? También tenemos que realizar un reajuste general de pernos y tornillos tanto en motores como en las paletas aireadoras, porque al funcionar tienen una vibración fuerte. Si no están bien apretados, estos se van a salir y hablando de motor, podemos ocasionar un golpe interno que puede ocasionar primero una ineficiencia en la oxigenación de cada piscina y después un daño en el equipo. Algo que nosotros hicimos en Ecuador con un cliente, un ensayo. Estos equipos vienen con una banda lisa de fábrica. Lo que nosotros hicimos fue cambiar esta banda lisa por una dentada para poder tener mayor agarre y lo que obtuvimos de este ensayo fue una mayor potencia del equipo. ¿Sí? Ahora, como segundo centro de consumo tenemos al sistema de bombeo o a la estación de bomba, que para mí yo lo llamo el motor de una camaronera, ya que estos nos proporcionan el agua exterior para poder trabajar dentro de nuestras piscinas. Y es por eso que la eficiencia energética en los sistemas de bombeo tienen un rol fundamental dentro de la eficiencia de los costos operativos. Y existe un mito dentro de este sistema o equipo de bombas. Se creó un indicador para poder medir la eficiencia del cambio de agua. Y este indicador era pulgadas por hectárea, pero no fue un indicador del todo eficiente, ¿sí? Es por eso que nosotros debemos entender cuánto cuesta mi recurso y cuánto yo puedo obtener de él. Y en base a ese interrogante, nosotros tenemos que saber
correctamente el caudal de nuestras bombas. Y eso lo vamos a realizar mediante un caudalímetro, ¿sí? Y una vez que obtenemos el caudal necesario y el agua que nosotros requerimos, vamos a obtener nuestro indicador de eficiencia, que es galones por metro cúbico producidos. Para estas bombas también necesitamos buenas prácticas. Una de ellas es el uso adecuado de bombas eficientes y motores de nueva generación. El matrimonio de estos dos equipos nos va a poder permitir ser más eficientes en el uso de estos equipos, y también tenemos que evitar sobredimensionar a los mismos, ¿sí? Porque a veces se ha visto que tenemos un motor muy grande para una turbina muy pequeña o viceversa, y esto causa una ineficiencia en el uso del diésel y obviamente va a impactar en el costo. Determinar el consumo del motor es muy importante para poder saber cuándo llegamos a la capacidad límite de trabajo del mismo, y también aspectos como las condiciones de descarga intervienen en el rendimiento del equipo. Y para este punto hago un paréntesis y quisiera poner un ejemplo para que ustedes mismos lo analicen. Si tenemos el tubo expelente a una inclinación mínima, pero nosotros elevamos esta inclinación. ¿Para qué? Para tal vez poder tener, al momento que caiga el agua, tener mayor oxigenación. La consulta es, ¿esta oxigenación va a llegar a lo largo de todo el canal, a las últimas piscinas, con la misma cantidad? Vamos a tener el equilibrio necesario entre aireación y costo del diésel, porque recordemos, si elevamos al tubo, tenemos que acelerar el motor o la bomba para que genere mayor fuerza y suba todo el agua. Entonces, el costo versus oxigenación, ¿va a ser el adecuado? ¿Va a ser eficiente? Analicémoslo. Cumplir con los mantenimientos rutinarios, muy importante. Recordemos que son máquinas, no se mantienen solas. Entonces, para obtener eficiencia y una vida útil más larga, necesitamos de estos mantenimientos adecuados. Y la capacitación. No olvidemos capacitar a todos nuestros operadores que van a estar en estos centros de consumo. Si nosotros no capacitamos a los operadores, hoy en día los motores, las bombas, ya vienen con nuevas tecnologías, un sinnúmero de botones, iconos que nos mandan alertas para poder entender y poder corregir a tiempo los errores. Si el operador no está capacitado, no sabe para qué sirve este botón o no sabe qué alerta nos está dando con ese icono, la falla no va a ser mecánica, va a ser humana. Bien, y como tercer punto del temario que mencionamos de eficiencia energética, tenemos el manejo del canal reservorio. Para eso tenemos unas interrogantes, los cuales nos van a permitir entender un poquito mejor el manejo de este. Tenemos cuánto producen mis bombas y cuál es el porcentaje de cambio de agua en mi finca que yo necesito. ¿Cuál es la capacidad de mi canal reservorio y cómo yo lo voy a poder manejar eficientemente? ¿Es necesario realizar el cambio de agua en todas las piscinas y durante todo el año? Y por último, ¿cómo desarrollamos una estrategia eficiente de cambio de agua dentro de nuestra camaronera? Para entender mejor, vamos a ir resolviendo estos puntos con algunos ejemplos que traemos a continuación. Para entender el porcentaje de cambio de agua que nosotros necesitamos, tenemos que primero entender cuál es el volumen o saber cuál es el volumen de espejo de agua, ¿sí? Entonces, siguiendo el ejemplo que mencionamos láminas de atrás, la finca de 100 hectáreas con una profundidad de 1.2 metros, para esto es muy importante conocer las batimetrías también de nuestras piscinas. Nos da como resultado de volumen total 1.200.000 metros cúbicos de agua que nosotros tenemos de espejo de agua en la camaronera. Y para fines de este ejercicio vamos a trabajar con una renovación del 15% y nos da un total de 180.000 metros cúbicos. Ahora, ya tenemos la renovación, pero también es importante conocer ¿qué? Conocer el caudal necesario de nuestras bombas. Con este ejemplo lo vamos a entender mejor. Tenemos dos mareas, cada una consta de 6 horas de bombeo, es decir, un total de 12 horas al día. Si nosotros esto lo expresamos en segundos, vamos a tener un total de 43.200 segundos de bombeo. Ahora, ya vimos la renovación que era el 15%, es decir, 180.000 metros cúbicos,
Y nuestro caudal necesario de las bombas va a ser de 4.17 metros cúbicos por segundo. Una vez entendido y ya elaborado y sabemos cuál es nuestra renovación al 15% y el caudal necesario, tenemos que también saber la capacidad del canal y cómo lo controlo. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo, pero muy importante. Estas herramientas de medidores de agua, ¿sí?, son fáciles de obtener, pero muy importantes dentro del canal reservorio, ya que nos van a permitir poder medir la fluctuación del canal, ¿sí? Y para poder entender el volumen del reservorio, nosotros tenemos que conocer todas las medidas que éste tiene, como por ejemplo la longitud, que para este ejemplo tiene 1.700 metros, con un ancho y profundidad de 25 y 3 metros respectivamente, lo que nos da un total de 127.500 metros cúbicos. Ya con el medidor de nivel de agua pudimos obtener nuestra fluctuación, que fue para este ejemplo de 0.4 metros. En todo el canal nos representa 51 metros cúbicos. Ahora, ¿cuál va a ser la reposición de hora por marea? 8.500 metros cúbicos por hora. Si nosotros lo queremos expresar ya en segundos, el caudal de reposición de la bomba que nosotros vamos a necesitar va a ser de 2.36 metros cúbicos por segundo. Entonces ya tenemos todos los datos para trabajar eficientemente el agua dentro de nuestro canal. Ahora, siguiendo con la capacidad y el control de manejo eficiente del canal reservorio, ya vimos los medidores de nivel de agua que van a ser colocados, como les mencioné, uno principal en la estación de bomba y los otros a lo largo de todo el canal en punto que nosotros creamos son necesarios para poder medir la fluctuación. Tenemos una segunda herramienta que son los tacos de calibración, que pueden tener varias medidas, 3, 5, 7 centímetros, y estas se los ubican en la compuerta de entrada para poder tener un flujo continuo de agua, como lo podemos ver en el video a continuación. Ahí vemos cómo tenemos los tacos de calibración. Ahora, estos tacos de calibración nos ayudan a controlar adecuadamente el ingreso de agua de las piscinas dentro del canal reservorio. Y en función a eso también poder priorizar todos los esfuerzos de ingreso que nosotros hacemos de agua hacia el canal reservorio, para poder así evitar fluctuaciones extremas del mismo canal. Vamos a ser también eficientes al momento de que no podamos bombear, ¿sí?, tales como en horas de la madrugada o en recuperaciones tal vez después de un raleo, ¿sí? Ahora, ya para ir terminando con el cambio de agua y cómo poder manejarlo nuevamente eficientemente, ¿es necesario realizar el recambio de agua en todas las piscinas y durante todo el año? Bien, para eso tenemos que tener unas consideraciones nosotros como técnicos de la camaronera antes de realizar este cambio y conocer también cuáles son los parámetros que nosotros vamos a tener que medir, ¿sí?, para poder hacer estos recambios de agua eficientemente. Para poder entender un poquito más de cara del cliente, hemos hecho una encuesta en campo a dueños, a gerentes, a técnicos, biólogos y a los mismos parametristas que son los que nos levantan esta información. Y lo que ellos nos han respondido, sin duda, el primer parámetro que nombraron fue el oxígeno, que es uno de los más importantes y lo sabemos, ¿sí? Otros nombraron compuestos nitrogenados, alcalinidad, que ya hoy en día está tomando una lectura importante dentro de los análisis de parámetros, y también nombraron nitritos, nitratos, entre otros, ¿verdad? Sin embargo, hay un parámetro que no lo tomaron en cuenta o no le dieron la suficiente importancia, y es la medición de la transparencia o turbidez y el color del agua. El levantamiento de esta información por parte del parametrista en algunas piscinas y en algunas camaroneras es muy importante. Si me lo preguntan a mí, yo diría que es obligatorio realizarlo todos los días en todas las piscinas, porque esto nos va a poder permitir tener un manejo adecuado del cambio de agua y vamos a poder realizar ¿qué?
un programa eficiente de cambio de agua o a su vez un circuito de cambio de agua de las piscinas. Al levantar la información, nosotros podemos obtener estos datos: el número de piscina, la edad, el peso, la turbidez o transparencia y la coloración del agua. Con este ejemplo que ven en la pantalla, ¿cuál creerían ustedes que es la piscina a priorizar en un cambio de agua? Sin duda es la piscina número 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una turbidez de 28 centímetros y una coloración muy verde, lo que nos quiere decir que está bien cargada de algas de esa agua. Y sin duda, en la madrugada nos va a presentar problemas de oxígeno y vamos a tener el camarón elevado, ¿sí? Entonces, una vez que podemos determinar piscinas prioridad para el cambio de agua, vamos a hacer bloques de prioridades para el cambio de agua. Bloque 1, bloque 2 y bloque 3. Una vez que terminamos de hacer el recambio a las que necesitan prioridad, pasamos al bloque 2 y 3 y así sucesivamente hasta poder completar nuestro circuito de todas las piscinas en toda la camaronera y vamos a tener un recambio eficiente. No vamos a gastar nuestro recurso que es el agua. Y recordemos que la eficiencia no solo es ver con qué equipos trabajo o qué eficiencia nos pueden producir esto, sino el recurso que ellos nos producen, que en este caso es el agua. Y la comunión de estos dos aspectos nos permite ser más eficientes con este recurso y poder entender mejor los costos, ¿sí? Ahorita pasaremos a hablar de eficiencia alimenticia, que es donde José nos va a hablar más a detalle. Definitivamente uno de los puntos que tenemos que tomar es la eficiencia alimenticia y hay 4 factores que nos impactan dentro de esta eficiencia: los parámetros ambientales, las capacidades de carga de las piscinas, el control per se del alimento y hoy en día tenemos que incluir la transformación digital. Es importante que llevemos todos los parámetros y todos los datos en el día a día en la nube y más adelante lo vamos a ver. Diariamente tenemos que hacernos estos cuestionamientos o estas preguntas. ¿Cómo amaneció mi oxígeno hoy en la mañana? ¿Qué temperatura tenía hoy en la tarde? ¿Qué salinidad tengo hoy? ¿Verdad? Estas preguntas nos invitan a nosotros a reflexionar de cómo está mi piscina y escuchar lo que me está diciendo la piscina. Y como bien mencionó Fernando, uno de los parámetros más importantes es el oxígeno y lo vamos a ver a continuación. Cuando tenemos oxígeno por encima de 4 miligramos por litro, tenemos unos camarones felices, contentos, expresando su máximo crecimiento. No tenemos posiblemente problemas sanitarios y el camarón va creciendo y el cual nos hace eficiente en términos productivos. Podemos tener un buen crecimiento, buena sobrevivencia. Ahora, ¿qué pasa si no baja un punto la salinidad? El oxígeno, perdón. Ya empezamos a ver signos de estrés en el camarón. Ya empezamos a ver animales que están con colas rojas, antenas rojas, ¿verdad? Van a comer. Definitivamente sí, porque a esos oxígenos van a comer, pero no van a crecer al mismo ritmo cuando estaban a 4 miligramos. ¿Qué pasa si ahora cae un punto más? Entonces ya vemos los animales estresados. Empezamos a ver más colas rojas, de repente vamos a empezar a tener problemas de flacidez y posiblemente vamos a empezar a ver los embates de problemas sanitarios, una vibriosis, un NHP, que están siempre en el agua presente. Lo que necesitan es el vector, lo que necesitan es el desencadenante, y en este caso es el oxígeno. ¿Y qué pasa si nos baja a 2? No lo va a matar el camarón, pero sí nos está estresando y no vamos a crecer, nuestro factor de conversión se va a subir y entonces ahí es donde empezamos a tener eficiencia o deficiencia productiva. Y este análisis lo tenemos que llevar en el día a día y cómo nos impacta a nosotros, ¿verdad? Nos impacta a nivel de salud, empezamos a perder biomasa, empezamos a perder animales, número de individuos por metro cuadrado, biomasa, libras por hectárea. Nos impacta hasta en los insumos, porque tenemos que ahora, para paliar estos problemas de oxígeno, tengo que incluir ahora peróxido o algún tipo de implemento que tengo que hacer para poder paliar estos problemas de oxígeno, lo cual nos sube de alguna manera y nos impacta en el costo-beneficio. Si mantenemos los oxígenos bajos o trabajamos con oxígeno bajo, nos va a impactar en el factor de conversión y en un bajo crecimiento.
Otro punto importante que también tenemos que considerar es la temperatura. Particularmente le traigo este ejemplo que se hizo muchos años, donde vemos rangos de temperatura de menor temperatura a mayor temperatura, de 24 a 34. Y el punto exacto que tenemos que medir es el tracto totalmente vacío del camarón. ¿Cuánto nos dura en vaciarse ese tracto digestivo? A menor temperatura, el proceso es mucho más lento. 4 horas por llenarse o vaciarse ese tracto. Cuando subimos la temperatura y llegamos por encima de los 34 grados, posiblemente el tránsito es mucho más rápido y se reduce el tiempo. ¿Qué quiere decir con esto y quién nos invita? De repente, cuando tendríamos nosotros en Centroamérica, tenemos la época de temperaturas bajas, revisar la charola a 1 hora, 1 hora y media, no nos va a decir nada porque realmente el camarón está comiendo, pero está comiendo a un ritmo bastante metabólico, bastante lento. Entonces tenemos que darle más espacio para que haya ese consumo. Pero pasa lo contrario, cuando comúnmente tenemos temperaturas bastante altas, tenemos que controlar la alimentación, porque esto nos va a facturar en términos de factor de conversión. Va a crecer el camarón, pero no va a impulsar para arriba el factor de conversión. Nosotros tenemos que manejar los cultivos entre 26 y 32 grados centígrados. Y para esto, nosotros traemos una herramienta sumamente sencilla. Lo llamamos nosotros ventana de alimentación, que es simplemente tomar los parámetros de una piscina cada hora, tanto de temperatura y de oxígeno, y graficarlo. Y establecerle porcentaje de alimentación en el momento o los parámetros en la cual va a ser eficiente ese consumo de alimentos. Es decir, entre los 26 y 32 grados centígrados. Entonces, nosotros establecemos esos rangos y ahí es donde aplicamos el alimento. No quiere decir que si tenemos temperaturas altas no vamos a dejar alimentar. Las tasas de alimentación bastante bajas. Esto lo podemos repetir cada 2 semanas en piscina. Podemos tener piscinas ejemplo en la cual y nos permite de cierta manera y desde el punto de vista logístico tener un mayor control en el tema de alimentos. También podemos generar techos de alimentación, es decir, un tope máximo de alimento cuando superan las temperaturas por encima de los 32 grados centígrados. El otro punto importante es la capacidad de carga. Y como la definición lo dice, es la población que puede soportar un sistema equilibrado. Pero esto a veces nosotros lo rompemos. ¿Por qué? Porque aumentamos el número de individuos por metro cuadrado o aumentamos la biomasa y al final terminamos teniendo problemas de mortalidad en la piscina. ¿Por qué? Porque se nos presentan bajo oxígeno, se nos sube la materia orgánica, en este caso tenemos eventos patológicos que al final nos terminan perjudicando la eficiencia productiva. La capacidad de carga también la podemos medir en términos de la alimentación automática como el número de individuos o la biomasa que podemos tener por tolva. Es decir, para mantener su máximo crecimiento. Tenemos que tener cuidado con el número de individuos o la biomasa que soporta cada una de estas tolvas. Y para esto también tenemos que servirnos de las personas que están en la finca. Como bien lo mencionaba Fernando, hay un punto que se mide que es la transparencia. Y esta transparencia, de alguna manera, a veces pasa desapercibida, pero nos dice mucho. Y tenemos que empezar a controlar los conteos de alga para mantener las capacidades de carga, saber cuál es mi materia orgánica inicial y final de las piscinas, saber el porcentaje de proteína que estoy utilizando, la recurrencia de alimento que tengo, la biomasa que soporta en este caso, porque mi camarón lo que consume es 5 miligramos de oxígeno por gramos por hora. Todo lo demás que está en el ambiente es lo que consume mayormente oxígeno presente. Y eso lo que limita mi capacidad de carga. El otro punto importante a tomar en consideración. Por muchos años hemos trabajado con las charolas de consumo. Han sido nuestro visor, nuestro tomador de decisión, al momento de nosotros agregar más o menos alimento. Pero existe otra herramienta que es el triángulo y es baratísima. Cuesta 500 pesos hacer un triángulo de 30 por 30. Tal vez 1,000 pesos si lo quieren hacer con acero inoxidable. Tal vez. Pero esto nos dice mucho, porque no solamente nos va a decir la cantidad de alimento que pueda estar en el fondo, sino también nos puede decir la calidad del fondo. Podemos parametrizar el fondo. ¿En qué sentido? En el color, la textura, el olor.
podemos saber por medio de arrastre si el animal está enfermo, si el animal murió o hay un muerto rojo. Y es una información que hoy en día es sumamente valiosa. No solamente saber si hay un consumo de alimentos, sino saber cómo está el estado de los fondos de mis piscinas. Y el último punto que quiero tocar, estamos en una era de transformación digital. Estamos en una era en que nosotros todo lo estamos manejando a través del teléfono, de una tablet, de una computadora. ¿Y por qué hoy en día los datos que hoy generamos, por ejemplo, de recambio, o los datos que yo le estoy mostrando, no lo podemos llevar a ese nivel? Todavía vemos camaroneras que llevan todo en el papel. Perfecto. Pero ¿cómo le damos el uso a ese papel? ¿Cómo vemos y cómo nos dan las alertas de ese papel? Le pongo esta analogía sencilla. La industria musical, empezamos del long play. Bueno, yo soy del long play para acá. De repente hay otros poco más. Pero hoy en día la música se digitalizó y tenemos preferencias como el Spotify. Yo creo que la industria tenemos que ir hacia esa transformación. Si no medimos y si no almacenamos los datos, no podemos medir los KPI que nos impactan en la producción. Eso lo tenemos que tener presente hoy en día. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos herramientas como la nube que nos permiten el intercambio de datos, almacenar los datos y tener comunicación. Tenemos software que nos permite en tiempo real poder decir o poder ver realmente y observar qué está pasando en mi piscina en términos de biomasa, de oxígeno, de lo que pasó o lo que puede estar pasando y cómo correlacionarlo hacia el futuro. Y tienen que buscar a los expertos, en este caso de transformación digital, de tecnología y de analítica. Tenemos que analizar los datos el día a día para encontrar esas eficiencias productivas. Con esto, y ya para culminar, la eficiencia no se trata solamente de datos y códigos que nosotros podemos insertar todos los días. Es la historia que nos cuestan cada uno de estos datos. Cómo nos dicen el pasado y cómo podemos ver los datos hacia el presente y qué soluciones productivas le podemos dar en función a esos datos, ser más exitoso hoy en día en nuestra industria camaronera. Muchas gracias.